usted nunca crecerá en su vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. Espero que lo entienda. Usted nunca crecerá en su vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. A estos Dios los casó y ningún hombre los separará. Polvo sobre la Biblia, sequía en el corazón. No es suficiente saber los hechos de la Biblia. Usted debe conocer al Señor de la palabra. Puede descarriarse con una Biblia debajo del brazo. Usted necesita entender la Biblia. Veamos en la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La Biblia dice que debemos recibir la palabra de Dios. Ahora, noten el versículo 21, recibid. ¿Lo ven? Recibid. Con mansedumbre, la palabra de Dios. Existen dos palabras en el idioma griego para recibir. Una es la palabra lámbano, que significa coger, apoderarse de algo, agarrar. Él aquí no usa esa palabra porque usted no puede simplemente coger y arrebatar la palabra de Dios. No puede solo agarrarla. De vez en cuando alguien dice, he estudiado matemáticas, he estudiado geometría, he estudiado física, he estudiado historia, estudiaré la palabra de Dios. Entonces se consigue una Biblia, se consigue unos diccionarios y se consigue una concordancia y abre la Biblia sobre su escritorio y toma su mente, toma su voluntad, toma su determinación y su intelecto y dice, voy a conocer a fondo la Biblia. Él puede entender las palabras, pero nunca la música. Él podrá aprender sobre los reyes de Israel, pero nunca conocerá al Rey de Reyes. De esa manera. Verá, esto es aprendizaje autoestimulado. Esto es agarrar, es meterse en la Biblia para extraer la verdad. Mucha gente ha tomado la palabra de Dios de esa manera y han fracasado. Pero hay otra palabra para recibir y es la palabra que se usa en el versículo 21. No es lamboná, es decomai, que significa dar la bienvenida. Recibir de la misma forma en que recibiría a alguien en su casa, como recibe un invitado. Usted le dice bienvenido. Si usted desea entender la Biblia, debe aprender a darle la bienvenida a la palabra. Usted nunca podrá tomar su intelecto. Usted nunca podrá tomar su mente, su determinación y estudiar la Biblia para extraerle la verdad. Mejor abra su corazón, abra su mente y dé la bienvenida a la palabra. Habiendo dicho esto, quiero mencionarle 4 formas de dar la bienvenida a la palabra. 4 formas. A fin de ayudarle a comprender estas formas, vamos a dejar que todas las 4 comiencen con la letra A. ¿Cómo le da la bienvenida a la palabra? Número 1. Dar la bienvenida a la palabra con un corazón arrepentido. Le dan la bienvenida con un corazón arrepentido. Mire otra vez el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicias, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Existe un requisito moral para poder entender la palabra de Dios. No es principalmente un requisito intelectual, es principalmente un requisito moral. No es suficiente saber griego, hebreo y tener un diccionario bíblico. Bueno, usted debe desechar lo que la Biblia aquí llama la abundancia de malicia. Unas palabras que usamos mucho, ¿no es así? Por eso algunos dicen que la Reina Valera es difícil de entender. ¿Qué significan las palabras la abundancia de malicia? Estas literalmente quieren decir lo que queda, lo que sobra. Significan el residuo de pecado. Verá, cuando usted se salvó, se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, de la mejor forma que sabía. Pero usted era un nuevo creyente. Había mucho que usted no sabía sobre Jesús y mucho que usted no sabía sobre sí mismo. Y cuando usted se salvó, se parecía mucho a Lázaro, quien salió de la tumba. Y Jesús le dijo a Lázaro cuando lo levantó de entre los muertos, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, pero ¿cómo salió Lázaro? Él estaba vestido en su mortaja de la vida vieja. Y la hediondez de la vida vieja estaba sobre él. Ahora él había recibido la vida. Él había salido del sepulcro, pero él aún estaba envuelto en vendas. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, quítenle todo lo que sobra. Esto es abundancia de malicia. Quítenle la mortaja de su vieja forma de vivir. Ahora, ¿qué significa esto para usted? Bueno, usted puede ser salvo y en camino al cielo, pero aún tiene alguna abundancia de malicia. Usted tiene algún residuo de pecado, tiene algo que le ha quedado. Le voy a contar algo. Me arrepentí de mis pecados cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, pero me he arrepentido más después de ser creyente que cuando me salvé. ¿No es esto cierto acerca de usted? Me he arrepentido mucho más. ¿Por qué? Porque después de mi salvación he aprendido mucho más sobre mí mismo y he aprendido mucho más acerca del Señor Jesucristo. Y por lo tanto la Biblia dice que deseche esa abundancia de malicia e inmundicia. Recibe la palabra, dele la bienvenida con un corazón arrepentido. Segundo, no solo debe dar la bienvenida a la palabra con un corazón arrepentido, versículo 21, debe darle la bienvenida con un corazón abierto. Versículo 21, mire también esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con. Ve esta próxima palabra, recibid con, mírela, recibid con mansedumbre. Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es un espíritu que se deja enseñar. Ser manso significa dejarse enseñar. Cuando una persona, y les había contado esto cuando prediqué sobre las bienaventuranzas, cuando una persona toma un semental lleno de fuego, poder y fortaleza, y quiere ser capaz de montar ese caballo, tiene que domarlo, para poder ponerle el freno, los estribos y la silla. Cuando se haya domado ese animal poderoso, no lisiado, domado, no lisiado, domado, el fuego, el poder y la fortaleza aún están ahí. Pero cuando se le ha domado, no lisiado, domado, se dice, él ha sido amansado. Se le ha hecho manso. Esta es la palabra. Voy a amansar un caballo. ¿Qué significa voy a domar este caballo? ¿Sabía usted que Dios quiere ser capaz de poner el freno y los estribos? ¿Sabía usted que Dios desea amansarlo, tomarlo y ponerlo bajo su control para hacerlo sensible a sus mandamientos? Esto es un espíritu manso. Esto es un corazón abierto. Usted dice, quiero aprender la palabra de Dios. Pregunto,
¿Es usted manso? Primera pregunta, ¿está limpio? Segunda pregunta, ¿es manso? ¿Tiene un corazón que se deja enseñar? Le daré a usted una promesa de la palabra de Dios y deseo que le escuche. Esta es Juan capítulo 7, versículo 17. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando su propia voluntad entra en acción, debe someterla. No es principalmente la mente, es el corazón, la voluntad. Yo quiero saber. Dios dice, si tú haces mi voluntad, tú conocerás mi doctrina. Usted recibe la palabra con un corazón arrepentido, recibe la palabra, da la bienvenida a la palabra con un corazón abierto. ¿Lo comprende? Aquí está la tercera forma. Para entender la palabra de Dios. La tercera A, dar la bienvenida a la palabra con un corazón aplicativo. Un corazón aplicativo. Mira el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verá, una vez que limpie su corazón, una vez que someta su voluntad, entonces, si entiende la palabra de Dios, comience a obedecer lo que Dios le dice. Si usted no aplica lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a sí mismo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay hombre más tonto que el que se engaña a sí mismo. ¿Sabe qué hay de malo con tantas personas hoy en día? Vienen a la iglesia a sentarse, a empaparse y a guiarse. Ellas nunca aplican lo que oyen. Y si usted es como una esponja, se sienta, se empapa y se agría, pronto apestará. Usted debe dar lo que recibe. La mejor manera de entender la parte de la Biblia que no entiende es obedeciendo la parte que sí entiende. A cualquiera que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Deseo hacerle una pregunta. ¿Por qué debería Dios mostrarle a alguien más verdad cuando esa persona no ha aplicado la verdad que ella le mostró? Hay partes de la palabra de Dios que le han estado hablando, tal vez en su vida de testimonio, en su vida de ofrendar, su vida de oración, quizás en hacer restitución, tal vez en su fidelidad a la iglesia, quizás sobre el bautismo, tal vez sobre la confesión a Cristo abierta y públicamente, y usted sabe que tiene que hacerlo. Por favor, escuchen. Quizá esto sea lo más importante que yo diré esta mañana. El estudio de la Biblia le da conocimiento sobre Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, y es un pasaje maravilloso, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos, escuche, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Ahora escuche. Y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Puede cantar, oh, cómo amo a Jesús todo el día, y si usted no guarda sus mandamientos, usted no lo ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quiere que Dios le ame? Entonces ame a Jesús. Y yo le amaré. Y Jesús dice, me manifestaré a él. Estudiar la Biblia le da conocimiento sobre Dios, conocimiento sobre él. Pero la obediencia le da conocimiento de Dios, hace que Dios sea real para usted. Aquí tenemos la cuarta A, y con esto terminaremos. 4 formas para entender mejor la Biblia, dar la bienvenida a la palabra. Dar la bienvenida a la palabra con un corazón atento.
Mire ahora, por favor, el versículo 23 en adelante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto significa la cara con que usted nació, se mira su cara en el espejo. Él es como un hombre que ve su rostro en un espejo. Porque él se considera a sí mismo, versículo 24, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, la palabra aquí usa muchas metáforas y lenguaje figurativo para describir la Biblia. A la Biblia se le llama martillo, se la llama lámpara, se la llama pan, se la llama espada, se la llama semilla, pero aquí Santiago la llama un espejo. La Biblia es un espejo, refleja. Y por lo tanto, cuando va a las Escrituras y mira la Biblia lo mira de regreso a usted. Se ve a sí mismo en la palabra de Dios. Lea la Biblia con un corazón atento. Deje que la Biblia lo lea a usted. Deje que la Biblia lo lea. Bueno, hay una diferencia en un espejo. Hay dos maneras de conseguir una imagen en un espejo y en una fotografía. Bien, lo maravilloso acerca de un fotógrafo es esto, que él puede ser un artista. Usted sabe, donde hay belleza la tomamos, donde no la hay la creamos, ¿cierto? Pero los espejos no mienten. Es la razón por la cual no nos gustan los espejos. Hace tiempo oí sobre un hombre que nunca había visto un espejo en su vida. Un anciano agricultor, él encontró uno en un sembrado y lo miró y dijo, no, no puedo creerlo, encontré una foto de mi papá. Miren esto. Él estaba tan orgulloso de este que lo colocó en el desván de su casa. Su esposa lo vio arriba en el desván. Él se quedó mucho tiempo allí. Ella, siendo curiosa, después de que él bajó, decidió subir y ver qué había puesto ahí. Buscando por todo lado, encontró el espejo. Ella tampoco había visto uno. Ella lo miró y dijo, ¡ajá! Esto es la vieja bruja con que anda mi marido. Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Ahora bien, Santiago se imagina a dos personas. Él se imagina una persona que llega y se mira en el espejo y le da un vistazo. Mire por favor el versículo 24, él se considera a sí mismo y se va. Él es como un hombre, lo ha visto, que viene a trabajar. Él se ha afeitado y se ha cortado su rostro y coge un pedacito de papel y se lo pone sobre la cortada. Luego se olvida el papelito y viene a trabajar con este pegado en la cara. Él se ve ridículo, ¿no es así? Él tenía la intención de quitárselo, simplemente estaba ocupado, estaba pensando en algo y se le olvidó. O usted sabe lo que sea, puede ser que tenga la cara sucia y se dice, tengo que limpiarme esa mancha. Pero se olvida, usted solo le da un vistazo y luego se va. Bien, Santiago dice que algunas personas actúan así cuando se miran en la palabra de Dios, solo tienen un vistazo y una promesa. Lo que están diciendo es que algunas personas, escúcheme, algunas personas son superficiales en su estudio de la palabra de Dios. Estas simplemente dan un vistazo al espejo y se van. Usted sabe, estas personas dicen, bien, es el tiempo de mi devocional tomando el café. Permítame ver aquí, leen una palabra y se van. Son como un hombre que se da un vistazo en el espejo al salir. Él nunca se arregla la corbata, él nunca se peina, él nunca se limpia la mancha, él nunca se quita el pedacito de papel, él simplemente se va. Ahora, Santiago menciona otro tipo de hombre. No el hombre que da un vistazo, pero el hombre con una mirada atenta. Note el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Observe, una mirada atenta significa una mirada minuciosa. Significa mirar penetrantemente en la palabra de Dios. ¿Sabe usted dónde se la usó? Esta se usó con Juan en la Biblia, cuando Juan, en la resurrección, él y los otros discípulos llegaron a la tumba y la piedra había sido quitada. Y la Biblia dice
que Juan llegó y él miró y se metió mirando minuciosamente. Si hubiera estado ahí esa mañana de Pascua y usted hubiera llegado donde su Señor estaba sepultado y ve quitada la piedra, ¿le hubiera dado simplemente un vistazo y se hubiera ido? No, no. Usted observaría con toda la intensidad posible. Recuerdo la primera vez que estuve en esa tumba vacía, algunos nos acompañaron. Puedo recordar. Usted no estaba ahí la primera vez que fui, pero ha ido en otra ocasión. Y recuerdo que miré, yo quería ver todo, donde mi Señor estuvo. Sabía que Él se había ido, Juan no estaba seguro de eso. Él miró con intensidad adentro del sepulcro. No una mirada superficial, pero una mirada atenta. ¿Usted quiere entender la palabra de Dios? Amigo, cuando la lee, meta su corazón en ella, meta su mente en ella, deposite todo.